Ya. Yo no sé si nada más soy yo, pero te oigo un poquito bajito. No sé si solo soy yo. Así. Déjame ver. de- Sí, está abajo. ¿Ahora mejor? Eso. Ok, gracias por decirme. Bueno, entonces, muy bienvenidos de nuevo. Estamos en la segunda semana del club de lectura sobre el noble sendero óptuple, ¿verdad? Y eso quiere decir que estamos hablando hoy, esta noche, de Samma Sankappa, o sea, la recta intención. Y entonces, tal como hice la última vez y voy a seguir haciendo durante el club, esto voy a tratar de dar un resumen del tema en unos 15 minutos más o menos y después podemos conversar, responder a preguntas o comentarios y, y ver a dónde nos lleva eso, la conversación. Pero por lo menos quiero empezar con esa materia del texto. Entonces, sí, la recta intención. Entonces, o sea, se dice que hay tres entrenamientos, ¿verdad? Los tres, el sendero óctuple se puede dividir en tres entrenamientos y los tres entrenamientos son Sila, Samadhi, Paña en Pali. O sea, Sila, ¿qué quiere decir? La virtud o la ética. Samadhi es eh, eh, el desarrollo de la mente, clarificar la mente y paña, quiere decir la sabiduría. Entonces, pero el sendero empieza con la sabiduría, los dos aspectos de la sabiduría. Y tal como dije la última vez también, debemos de entender que cada uno em, de estos temas que estamos explorando eh, forman parte del sendero y no necesariamente van uno tras otro. O sea, el sendero muchas veces se describe como una rueda, ¿verdad? Con estos 8 aspectos. Entonces, eso quiere decir que cada aspecto tiene su importancia, puede tener importancia en cada momento, ¿verdad? En todas partes del sendero, dependiendo de la práctica de uno y las condiciones interiores y exteriores. ¿Okay? Entonces, empezando con eso como nuestro punto de vista general, vamos a hablar de la recta intención. Entonces se dice que también son tres la recta intención, ¿verdad? La intención de la renuncia. Y esto es una de las partes a veces que les cuesta a las personas, especialmente las personas laicas, entender qué sentido tiene esto para nuestra vida, ¿verdad? Pero realmente se basa en una práctica que va en contra de la codicia o en contra de el deseo como algo que nos está eh, jalando o nos está eh, ahogando. Y entonces, y también se trata de abandonar la ansia, ¿verdad? Que es el segundo de los 4 nobles verdades. Que la ansia o el deseo en este sentido de que nos perjudica, esto hay que abandonarla para soltar el dukkha, ¿verdad? Que generalmente se traduce como sufrimiento o insatisfacción.
Pero acerca de esto también quiero decir que quiero hablar de esta frase que nos da Bhikkhu Bodhi. Voy a compartir mi pantalla para decirlo específicamente, para compartirlo específicamente como lo dijo él. La herramienta que ofrece el Buda para liberar la mente del deseo es la comprensión. Y la verdadera renuncia no consiste en obligarnos a nosotros mismos a renunciar a las cosas que aún apreciamos, ¿verdad? Sino en cambiar nuestra perspectiva, nuestro entendimiento de la impermanencia de esas cosas para que no nos aten a ellas, ¿verdad? Eso es el sentido de la renuncia que nos puede apoyar y ayudar en la vida, en vez de ser otra manera en que estamos cometiendo violencia a nosotros mismos, ¿verdad? O reprimiendo algo o oprimiendo algo. De eso no se trata. Entonces, la renuncia, esa es la primera parte. Después, la intención de la buena voluntad. Y esto generalmente se entiende como apoyado por la práctica de metta, ¿verdad? De la bondad o la amabilidad universal. Una práctica muy bonita y muy alentadora. Y hacemos eso, tenemos esa intención de la buena voluntad a base de la empatía, porque entendemos que nosotros mismos queremos felicidad, queremos paz mental y entonces sabemos que los demás seres también quieren eso, aunque a veces actúan de una manera que no entendemos cómo va a llegar eso a la felicidad, pero de todos modos sabemos que de algún modo eso es lo que eso es lo que les inspira a ellos, tanto como nos inspira a nosotros. Y Bhikkhu Bodhi habla de la práctica de metta con categorías, o sea, las frases, utilizando frases acerca de varias categorías de personas y deseándoles bienestar. Pero también hay una manera, y ustedes los que han practicado conmigo los jueves en la mañana, que hacemos esos estilos de meditación de metta y de los otros 3 Brahmaviharas, hay la manera de radiar metta, o sea, de llenar la mente completamente de la luz y de esa esa cualidad de la bondad, de la amabilidad tan bonita y que nos alenta. Y quiero decir bueno, y la intención de no hacer daño es la tercera parte de la recta intención. Otra vez a base de la empatía, ¿verdad? Nosotros no queremos sufrir, no queremos sentir ese dolor de la insatisfacción y los demás tampoco quieren eso. Y la práctica para eso es karuna, se dice en Pali. Karuna quiere decir la compasión. Y esto se ha desarrollado mucho en la Mahayana, ¿verdad? En las tradiciones budistas mahayanas se utiliza la compasión como algo que realmente es la base del impulso de la práctica para un bodhisattva en general, podemos decir, ¿verdad? Ese sentido de ayudar a los demás seres y a uno mismo a dejar de sufrir. Entonces, y estas 3 partes nos están preparando para los próximos 3 aspectos que se tratan de la ética. Entonces empezamos con ese recto entendimiento y después hay que fijar la atención de una manera sana y sabia
para después desarrollar esa intención en nuestras acciones, ¿verdad? De habla, de acción y de vida, porque esos son los próximos 3 pasos, o 3 aspectos. Entonces, esto es preparando la mente, preparando la intención de uno y aumentando esa intención para que podemos realmente tener la mente, una mente que nos ayuda a cultivar los estados sanos, ¿verdad? En nuestra vida interior y en el mundo exterior. Entonces, relacionado con eso y con unos comentarios que dio Bhikkhu Bodhi, quiero compartir los primeros 2 versos de Dhammapada, que realmente explica qué tiene que ver. Entonces, el primer capítulo de Dhammapada, y Dhammapada es parte de Khuddaka Nikaya, o sea, de la colección de la colección menor, se dice. Y ahí están los versos de las mujeres arahantas, las mujeres iluminadas de la época del Buda, de los hombres también iluminados. Hay varios versos muy lindos y hay estos versos de Dhammapada que también se han traducido en yo no sé cuántas veces, o sea, más de 100 veces se han traducido los Dhammapada. Y estoy utilizando una traducción que viene del Venerable Nandisena y es una traducción de su maestro, Usilananda, un maestro de Birmania, que hizo un comentario acerca de Dhammapada y entonces el Venerable Nandisena me ha regalado esta traducción que hizo de los comentarios de su maestro. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos los primeros 2 versos de Dhammapada. Dice, los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente y creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente impura, o sea, con la mente que está llena de la codicia, del deseo de hacer daño, del deseo, la mala intención, la mala voluntad, ¿verdad? Si uno habla o actúa con la mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Y el segundo verso es, los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si uno habla o actúa con mente pura, o sea, con la mente que está libre de esos estados malsanos, insanos. De aquí la felicidad lo sigue a uno como la sombra que no se aparta. Entonces, este aspecto de el sendero se trata de eso, ¿verdad? De empezar a desarrollar la mente que puede facilitar la felicidad y la claridad y la sabiduría, ¿verdad? De eso realmente se trata. Y entonces, para terminar, para acabar, y después podemos platicar, Bhikkhu Bodhi nos recomienda esta práctica de sustituir los pensamientos, ¿verdad? De cuando uno empieza a sentir esos pensamientos de la codicia, de la mala voluntad, de que si pensamientos de hacer daño a uno mismo o a otros, sustituir eso para algo más sano, algo más beneficioso, algo más relacionado con el sendero. Ahora, les voy a advertir una cosa, porque esto muchas veces hay muchos malos entendimientos acerca de esto.
Si tú haces eso sin aceptar el estado, entonces lo que es eso es represión o opresión, ¿verdad? Porque realmente lo que estás haciendo es tratando de tapar ese sentido, ¿verdad? Con otra cosa que te gusta mejor. Pero sí, y eso es sin aceptación. Pero cuando uno llega a saber el estado, la cualidad de la mente, y lo realmente acepta que así es, eso es lo que siento. Siento la mala voluntad, o siento la codicia, o siento lo que sea. Entonces, desde ahí puedes elegir otro estado en el próximo momento, ¿verdad? Y eso puede ser algo muy beneficioso, muy fructífera, esa elección, ¿verdad? Pero empezando con la aceptación. Sin aceptación no sirve. Sin aceptación lo que te va a pasar es que vienen una y otra vez esos mismos pensamientos. Entonces hay un patrón que empiezas a ver que siempre está surgiendo esa ira o lo que sea, ¿verdad? Por falta de aceptar y responder con compasión a uno mismo. Entonces, esto de sustituir sí se puede utilizar, pero hay que utilizarla de una manera cuidadosa, vamos a decir. ¿Eh? Entonces, bueno, eso es el resumen para esta noche. Así que tenemos tiempo, sí, Bernal, tenemos tiempo para los comentarios, las preguntas. Sí, me gustó mucho este capítulo, aunque dice que la intención con el entendimiento se entrelazan, o sea, no hay una Mm, verdadera distinción de raíz. ujú, Y bueno, yendo al último que comentabas de la represión de los malos pensamientos o de los patrones, mm, eh, estaba hablando con unos amigos hace unos días sobre eso y, y salió este comentario de que si uno reprime algo, eh, a la mente le gusta mucho el drama. mm, Entonces, entonces, si uno le da mucha importancia, eh, lo vuelve más deseable, porque lo vuelve más jugoso, ese mm, drama, entonces, mm, como tú decías, si uno lo acepta, aparte de que se vuelve menos dramático, sale menos historias, uno puede prestarle más atención, ujú, paradójicamente, ujú, y puede darse cuenta el momento en el que surge y decir, ¿qué estaba haciendo para que surgiera eso? ujú. Y, y bueno, con eso me quedo de de lo que vi hasta ahora. Eh, También, esto fue más comentario, pero duda fue sobre la intención del amor, eh, Mm, cómo empieza desde uno mismo, teniéndose amor a uno mismo, pero a mí me cuesta trabajo luego reflejarlo hacia afuera, mm, eh, no tanto con la gente que conozco, pero, ¿cómo decirlo? Qui- Quisiera cultivarlo como práctica, o sea, y no mm, solamente cuando suceda y a ver si me acuerdo, ¿no? Si lo practico, sino me gustaría tenerlo más en mi práctica. O sea, yo he estado intentando, pues, antes de sentarme a meditar,
voy con la intención de que esto es para todos los seres sintientes. Y en las noches, en la última, hago un canto, canto un sutra y bueno, me gustaría cultivarlo de alguna otra forma, quizá más material, no sé, poner una foto de un maestro que me guste o no sé. Ujú. Puede ser. Pues gracias por compartir. Sí, creo que acerca de la primera parte que hablaste, sí, súper interesante, ¿verdad? Que drama nos gusta porque nos hace sentir que somos la persona, o sea, que somos una persona, ¿verdad? El ser se siente bien. Ah, sí, y soy una persona así o asado, entonces, y yo estoy relacionado, soy igual a este o diferente a aquella o lo que sea, ¿verdad? Entonces todo eso se vuelve como algo que tiene mucha energía. Pero lo interesante, tal como dijiste, que lo interesante es cuando ya se va callando eso un poco. Entonces tenemos más perspicacia, tenemos más oportunidad para observar la realidad de nuestra experiencia, ¿verdad? Y ya llegando a eso, lo interesante para mí es ver que siempre hay, o sea, uno cree que cuando dejamos eso atrás, entonces la vida va a ser aburrido, cuando no hay ese tipo de pasión y de intensidad y eso. Pero al contrario, lo que yo he visto, por lo que yo he visto, por lo que muchas personas experimentan es que cuando ya se va callando eso un poco, entonces hay una capacidad de sentir una alegría y una claridad y o sea, algo tan bonito de la vida en sí, ¿verdad? Que no está tan jalado y empujado por todo eso. O sea que aún hay sensaciones y aún hay hay esa alegría, pero de otra forma que viene de adentro. Entonces, em, tenemos acceso a eso, más acceso a eso, porque es algo que podemos aumentar en nuestro corazón. Entonces eso también se relaciona con la segunda parte, ¿verdad? Que esto de poder realmente compartir el amor y la amabilidad universal, esta práctica de meta, es algo que es bueno cultivarlo por mucho tiempo, o sea, toma tiempo desarrollarlo, pero tiene esa inspiración de poder realmente abarcar a todos los seres, ¿verdad? Abarcar a todos los seres con esa cualidad de la mente sin tener que hacer división. Y entonces ya habiendo sentido eso en la práctica, en los momentos callados, después ya en la vida, esa puede ser la tendencia de la mente. Ah, ya viene uno de ese lugar, ¿verdad? Entonces, por eso la práctica de meta y la práctica de karuna realmente lo recomiendo mucho. Yo tengo más de 15 años trabajando en eso diario, más de 2 veces al día estoy haciendo meta, practicando meta. Y realmente me ha cambiado la vida y la mente, pero hasta el raíz. Así que espero que así sea para ti también, Bernard. Sí, muchas gracias. No estoy muy familiarizado con la corona que mencionaste, ¿a qué te refieres con Ajá. eso? Ok, entonces se dicen que los Brahma Viharas es las palabras en Pali y quiere decir las moradas divinas. ¿Ah? Vihara es una morada y Brahma en el sentido budista, es uno de los cielos, ¿ah? En uno de los cielos más altos. Entonces, esto son las moradas divinas y son 4, son meta, o sea, la amabilidad universal,
Karuna, que es la compasión universal. Después mudita, que es alegría a base de empatía, alegría a base de la alegría de los demás. Esto, y ecuanimidad, upeka en Pali. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre meta y karuna es que meta se trata de que todos, es la intención de que uno mismo y todos los seres tengan bienestar o estén felices o estén, que tengan bondad en sus vidas, en sus corazones. Y karuna, la compasión, es el otro lado, es reconocer que hay sufrimiento en el mundo, que hay insatisfacción en el mundo, hay dolor, y eso lo podemos enfrentar o lo podemos tocar con nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Deseándoles que estén libres de sufrimiento, que estén libres de dukkha, a todos los seres y a uno mismo. Entonces son como dos lados de la moneda, ¿verdad? Bien. Doris, tienes la mano alzada. Gracias, Aya. Bueno, ya creo que hablaste un poquito sobre lo que iba a comentar yo respecto a la renuncia. Y como tú dijiste, no es fácil, me parece bastante difícil porque tiene que ver con ese aspecto de insatisfactoriedad que las enseñanzas nos dicen que todo es insatisfactorio porque todo está condicionado y todo es impermanente. Entonces, creo que una cosa es ese aspecto y otra cosa es lo que sentimos frente a ese hecho, a esa naturaleza de las cosas. Entonces, esa insatisfactoriedad o esa insatisfacción sería, o sea, sería tan amplia que, no sé, que pienso yo que sería como muy frustrante pensar en que, en que, en que esa insatisfacción que sentimos frente a las cosas es solo frente a unas cosas, sino frente a todas las cosas. Porque de hecho sí encontramos satisfacción en unas cosas, a pesar de saber que todo es insatisfactorio. Eso me hace pensar, mm, me mueve, me mueve. Eso, vaya. Sí, creo que estás apuntando a algo clave aquí acerca de la recta intención. Y eso es es que realmente lo que estamos renunciando no son solamente las cosas, los objetos, ¿verdad? Las cosas físicas, sino que realmente estamos siempre también renunciando a el mal entendimiento, ¿verdad? O sea, regresando a recto entendimiento, ¿verdad? Siempre estamos soltando, renunciando nuestro delirio, nuestra falta de entendimiento de cómo las cosas realmente son. Y por más que hacemos eso, entonces más fácil es saber, sí, no tiene sentido estar aferrada a tal cosa, ¿verdad? No quiere decir que lo voy a votar. Quizás me sirve de algo, ¿verdad? Pero
pero sí quiere decir que sé que no me puedo identificar con eso. Que no voy a poder controlar o aún ser dueña de cualquier cosa, ¿verdad? Porque tarde o temprano, todo lo tenemos que soltar, o en la vida o en la muerte, ¿verdad? Entonces, ya con ese entendimiento y esos pensamientos ya podemos ir viendo poco a poco. Ah, sí, está bien utilizar una cosa o gozar de una comida o lo que sea, ¿verdad? Pero la cuestión es esa identificación o ese aferramiento que esto me defina, qué tipo de carro tengo o qué título tengo en el trabajo o lo que sea, ¿verdad? Todo tipo de concepto y cosas materiales con que estamos realmente resistiendo la verdad de la impermanencia. Entonces, de ahí vemos también la insatisfacción. Creo que si empezamos con la impermanencia, es más fácil aceptar y empezar a ver, sí, sí. Y la insatisfacción a veces puede ser muy, muy feo o puede ser algo como muy común. Sí, no me gusta o no voy a poder utilizar esta cosa para siempre. Ok, no, ¿entiendes? O sea, no tiene que ser algo muy desagradable. Pero sí, es eso, esas dos cosas, ¿verdad? Que nos llevan a el punto final, o sea, la tercera característica, wow, de la realidad, que es el no ser, o sea, la condicionalidad de todo, ¿verdad? Sí, Aya. Muchísimas gracias. Yo no sé si de una vez podría yo preguntar otra cosa que no sé hasta qué punto se acerca a esto que estamos hablando y que tú estás explicando. Me surgió en una lectura que hice y escribí la pregunta. Sí, sí, adelante, no hace falta, o sea, no tenemos que estar Bueno, muy escribí, controlados. escribí que cómo se debe practicar viveka, la condición de reclusión como objeto de meditación. Como objeto de meditación. Ok, entonces, de Viveka es Kaya Viveka y Chitta Viveka. O sea, hay el aspecto de el cuerpo, ¿verdad? Seclusión del cuerpo y seclusión de la mente. Entonces, lo del cuerpo es más o menos sencillo, ¿verdad? O sea, cuando estás meditando, buscas un lugar donde vas a tener más o menos un lugar callado, algún puesto donde te puedes sentar más o menos cómodamente, ¿verdad? Todo eso. Y realmente también Kaya Viveka también se trata de entender el cuerpo como un instrumento de la práctica. O sea, el cuerpo como nuestro instrumento para experimentar el entorno también. Eso se trata, eso es Kaya Viveka. O sea, entendiendo este cuerpo así como algo que está que es integral a las sensaciones que nos vienen a la mente. Entonces, eso después va a Chitta Viveka. Y la Chitta Viveka se trata de también varios aspectos. Un aspecto es dejar atrás todo lo que no es la meditación que estás haciendo, ¿verdad? O sea,
tu lista de qué haceres lo dejas en otro lado, ¿verdad? Dejas de pensar en eso del trabajo, de, tú sabes, cualquier problema, una familia, todo eso que viene, los obstáculos, básicamente, ¿verdad? En varias formas. Dejar toda esa actividad lo más que puedes atrás y estar enfocado en la meditación. Y la otra parte de Chitta Viveka es es está relacionado realmente un poco con la intención, con la recta intención. O sea, también quiere decir que tienes la intención de utilizar la mente, de desarrollar la mente que está más interesado en sí misma que en otra cosa. O sea, si a veces digo que la mente es como un pulpo y tiene todos estos brazos y se está pegando de todo, Entonces, Chitta Viveka es soltar eso, ¿verdad? Y traer esos brazos del pulpo acá y que la mente esté interesada en sí misma. Porque eso, al fin y al cabo, la práctica es eso, es una intención de entender la conciencia en sí, el papel de la conciencia en nuestra experiencia y de que la conciencia y todo tipo de experiencia mental es algo fugaz, ¿verdad? Momentáneo. Entonces, esos son los dos aspectos de Viveka. Entonces, esa segunda parte es donde puedes entrar en la meditación, ¿verdad? Cuando estás utilizando Chitta Viveka como la meditación, quiere decir eso, que quiere decir realmente, casi literalmente, como echarse para atrás y dejar que la mente observa a la mente misma. Muchas gracias, muy importante. Muchas gracias. Ok, lindo. De nada. Ok, Amparo. Sí, muchas gracias. No, tengo pues dos dudas, dos preguntas. La primera es respecto a la meditación de meta. Hay que hacer la meditación siempre, pues empezando por uno e ir pues ampliando el círculo, o también es suficiente con leer el sutta. Esa es una. Y la otra, pues en la lectura hay pues una parte donde dice que para romper las cadenas, que la forma de romper las cadenas del deseo es con la comprensión. Entonces a mí, pues yo me pongo a pensar, a comprender las cadenas del deseo, si es que uno casi que uno nace, pues desde que nace está deseando cosas. Entonces, pues cómo comprender algo tan complejo y que, pues, que viene, pues, ni se sabe desde cuándo, desde siempre será. Entonces, digo, pues, ¿cómo hacer? Me pareció, pues, no, como que pues, me dejó como confusa y como que no pues, me frustré ya, digo, no, si es así, entonces ya, pues, muy difícil. Ok. Pues déjame primero hablar de meta. Entonces, sí, está bien leer, o sea, hay varios suttas que se tratan de meta. Entonces, creo que cuando dices leer el sutta, estás hablando de Karaniya Metta. Esto es lo que se hace por uno que sabe, así es, ok.
Entonces, sí, está bien leer el sutta y realmente, pero realmente contemplar, ¿verdad? Contemplar qué es lo que quiere decir. ¿Qué es la práctica que nos están sugiriendo en ese sutta? Por ejemplo, se dicen que hay 14 prácticas al principio de ese sutta, antes de llegar a la parte de decir que todos los seres estén bien, desear el bienestar de todos los seres. Hay 14 prácticas antes de llegar a esa parte en ese sutta. Así que lee el sutta, pero también contemplar realmente. Y uno de estos días, quizás eso puede ser el próximo curso que voy a ofrecer en español. Me encantaría hablar de ese sutta de metta por varias semanas y hablar de esa serie de prácticas que nos sugiere ahí. Pero sí, eso te va a hacer muy bien. Y ahí verás que en la parte posterior de esa sutta, en la segunda parte, ahí también describe una manera de radiar metta. Radiar metta por todo el mundo. ¿Ok? Y eso hay una instrucción. Déjame ver si comparto mi pantalla de nuevo, porque hay una parte, unas instrucciones muy específicas acerca de eso, y creo que las tengo a la mano, pero permítame un segundito. Karaniya Metta es la otra. No las tengo a la mano, pero bueno, voy a ver si las comparto en la página. Ok, Amparo. Las voy a traducir o buscar una traducción quizás. No sé si ustedes saben que hay un lugar que se llama suttacentral.net en que se pueden conseguir muchísimas traducciones al español, al castellano de los suttas Pali. Entonces se consiguen ahí varias traducciones en inglés, en español, que sí, en portugués, en varios idiomas. Entonces, déjame ponerlo en el chat aquí para que sepan cómo se deletrea. Es suttacentral.net. Ahí se consiguen los suttas Pali en varios idiomas. Pero entonces, sí, está bien recitar el sutta, está bien también hacer la meditación de radiar o una meditación de cantar frases para personas específicas o grupos de personas. Todo eso sirve, porque realmente, de nuevo, lo que estamos haciendo es volviendo una y otra vez a esa intención para que eso va haciendo la tendencia de la mente, como una tendencia más, el hábito de la mente. Entonces, la segunda parte que dices acerca de romper las cadenas del deseo. Pues, ok, en primer lugar, todo el sendero es para eso, ¿verdad? O sea, no es algo que se vaya a hacer en un paso. Así que no se desespere. No se desespera porque realmente para eso es el sendero entero. Pero también quiero decir que relacionado con lo que estaba comentando a Doris también, que cuando vemos poco a poco, cuando vemos la realidad de nuestra vida cotidiana como marcada o como expresión de la impermanencia, entonces poco a poco vamos entendiendo que vamos preguntándonos qué hay que desear. Entonces se vuelve una cosa, se vuelve algo que uno puede realmente
a veces digo, o sea, el Buda hablaba de nuestro sentido de el ser y nuestro sentido de nuestra confusión sobre el mundo, cómo construir una casa. ¿Ah? Y cuando estamos conscientes de la impermanencia y tratamos de realmente experimentar eso en la vida cotidiana, entonces eso es como empezar a romper o a borrar el fundamento de esa casa. Y poco a poco se está cambiando, se está deshaciendo, y a veces sin que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Hasta que hay un momento en que cae un pedazo grande. Bueno, y cae el 20, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Te cae. Algo así como que, ajá, y ves eso, y eso tiene que pasar muchas veces también, ¿verdad? Tenemos que ver las cosas muchas veces para que realmente empezamos a sentir esa confianza. Pero entonces creo que, y una otra cosa que quiero compartir, porque hay un sutta también muy bonito en que hay un brahman que viene y habla con el venerable Ananda. El venerable Ananda fue el atendiente al Buda los últimos 25 años de la vida del Buda. Y hay un brahman que viene y le pregunta al venerable Ananda, ¿cómo es la enseñanza del Buda? Entonces, el venerable Ananda le dice, es así, esa. Y entonces él dice, pero entonces estás diciendo que porque él hablaba de la intención, el venerable Ananda. Entonces, dice el Brahman, entonces estás diciendo que a través del deseo puedes llegar al fin del deseo. Y dice el venerable Ananda, sí, así es. Y el Brahman dice, no, imposible. Entonces el venerable Ananda le dice, ok, déjame explicarte con una metáfora. ¿Qué tal si quieres ir al parque? Tienes el deseo de ir al parque. Y entonces formas una intención, voy al parque. Ok, formas una intención, voy al parque. Después actúas según esa intención. Ok. Actuando según esa intención, voy caminando hacia el parque. ¿Ok? Llegas al parque. ¿Ok? Entonces, cuando llegas al parque, ¿qué? ¿Se te ha quitado ese deseo? Pues claro, porque estoy en el parque. Entonces, así es. Formas la intención de romper las cadenas del deseo y actuando según esa intención, puedes llegar a esa cualidad, esa experiencia. ¿Ok? Bueno, Claudia, sí, ¿tienes una pregunta o comentario? Sí, bueno, dos. Uno del deseo y otro de la intención. Que eso estaba pensando porque también tienes el deseo del despertar, ¿no? O sea, eso es el deseo, ¿no? Entonces, en realidad, ahorita con lo que estabas diciendo, no es o sea, hay tal cosa como llega un punto en que ya no va a haber ningún deseo o simplemente los deseos se vuelven wholesome. O sea, porque el deseo en sí es una construcción de otras cosas, ¿no? De los agregados, ¿no? El deseo está bañado de todo lo que, y más allá de los agregados tal vez ¿cómo se llama? El alaya, ¿no? De todo lo que hay en el Vijnana Alaya, ¿no? Entonces, que baña eso y entonces ya tienes otros deseos, ¿no? Y ese círculo. Entonces, eso es más o menos lo que estaba tratando de reflexionar del deseo.
bueno, si quieres, si puedes comentar un poco de eso y luego de la intención. Ok. La diferencia es que el deseo se vuelve una cosa que no nos defina. O sea, lo que tenemos en este momento es 5 agregados, se dice 5 agregados a que estamos aferrados, a que estamos con que estamos identificados, ¿verdad? Se dicen the 5 aggregates of clinging, o sea, de eso, ¿verdad? Del deseo. Porque creemos que que nuestro ser está definido por eso. Pero cuando se rompe eso y entendemos que los 5 agregados son apenas fenómenos que son condicionales, entonces ya no hay esa identificación, pero aún hay 5 agregados. Y el cuarto agregado es sankhara, que quiere decir intención. Entonces, por ejemplo, una maestra arahanta, por ejemplo, que está iluminada, una mujer iluminada, puede decir, voy a caminar desde aquí hasta allá, ¿verdad? O voy a buscar tal cosa, o voy a hablar con tal persona. Eso es una intención, pero ella no se identifica con eso, ¿verdad? Ella entiende que eso es un fenómeno que está basado en varias condiciones y cuando se van esas condiciones también se va el fenómeno, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Entonces, no tiene que ver con sanos o no sanos necesariamente, ¿entiendes? O sea, no son ni siquiera de los dos, sino que es puro fenómeno. Porque si fuera sano, déjame explicar un poquito más. Si fuera cuestión de que fueran solamente intenciones sanas, entonces eso va formando karma, más karma. Pero las intenciones de un ser que es iluminado no forman karma porque son neutrales, podemos decir, kármicamente. Son tan en armonía con las condiciones que están presentes que no están poniendo en marcha esas consecuencias, o sea, consecuencias kármicas en el futuro. Así es el entendimiento. Y además quiero decir eso de alaya visyana que Claudia mencionó, eso es un concepto que viene después del budismo temprano, es un concepto que viene de Yogacara, una escuela del budismo ¿cuándo fue Yogacara? Como el año 800 más o menos. Esto empezó de 800 a 1200 más o menos, creo, si bien me acuerdo. En la escuela de Yogacara empezó a añadir este concepto de una especie de una parte de la mente que era como un cuenco, que era donde se ahorraban estas tendencias de la mente. En cambio, en el budismo temprano, las tendencias, podemos entenderlas aproximadamente como corrientes dentro de la conciencia. Si entendemos la conciencia como un río, por ejemplo, un arroyo, entonces las tendencias serían como corrientes dentro de eso. Es solamente para explicar la diferencia conceptual. Pero igual se ven como algo así como subconsciente, esas corrientes, como algo de lo que no estás consciente, o sea, o cómo es en el budismo temprano. O sea, si se entienden como algo que está se llama anusaya, específicamente saya quiere decir dormido. Entonces, es una tendencia como subconsciente, ¿verdad? Que no surge sino hasta cuando
la condición en que se puede enganchar está presente. Sí, entonces eso más o menos me contesta esta parte de la intención, porque la vez pasada mencionaste y me quedé toda la semana un poco como tratando de entender que a veces hay cosas, intenciones o acciones que hacemos que no producen karma, ¿no? Como decías, por ejemplo, querer pisar una hormiga o algo así, ¿no? Y entonces yo quedé como, así como, no quedé toda la semana tratando de vislumbrar cómo algo no podía generar una consecuencia, que eso es como, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, ¿no? O sea, porque como siento que en este mundo todo genera una consecuencia, no necesariamente quiere decir sufrimiento, puede ser también, ¿no? Pero genera una consecuencia, entonces no estoy segura que lo estoy entendiendo, pero lo que sí pude vivir en la semana es que, y muchas veces en mi vida, es que muchas veces incluso lo que tú crees una buena intención, que sale a lo mejor de un goodwill, resulta en un caos como absolutamente terrible. O sea, y ahora que me estás explicando esto, es como, claro, porque pues, estoy como 4.000, 9.000 kilómetros infinitos de ser un arhan, entonces lo que yo creo una buena intención está falto de sabiduría, y entonces tiene una serie de, ¿no? Así como un dominó que ni te esperas, porque ¿no? Muchas veces haces un acto de buena intención y luego dices qué sucedió, ¿no? Y entonces es como, siento yo, siempre digo, falta de sabiduría, ¿no? Como por ejemplo en el tema de ayudar a las personas, me pasa mucho. O sea, no tengo la sabiduría para ayudar. Sí. Ok, entonces sí, o sea, accidentes, cosas que pasan no intencionales, no están, no traen resultados kármicos. Y eso, pero sí hay resultados de todo lo que hacemos, ¿verdad? En el mundo físico podemos entenderlo así. Entonces la diferencia es que karma es una función, podemos entender karma como una función que se trata específicamente de la ética de lo que estamos haciendo, la buena voluntad o la buena intención o sí, qué tan sano, qué tan de acuerdo con el Dharma es una cosa, de acuerdo con la realidad de la ética del mundo. Entonces, karma es específicamente una función que está, por eso está basado en la intención, ¿verdad? Si tú haces algo con un motivo, por ejemplo, como dices, con un buen motivo, es diferente el resultado kármico, aunque quizá no salió tan bonito como esperabas. Es diferente, es mejor, digamos, el resultado kármico que si hubieras hecho algo con el mismo resultado, pero con mala intención, con mala voluntad. Porque karma está relacionado con eso, con la cualidad ética de nuestras intenciones. Entonces, ¿entiendes? Si hay consecuencias físicas en el mundo, sí, claro, si pisas a una hormiga, se murió la hormiga, aunque no lo hiciste con intención. Pero no trae karma eso. ¿Ve? Entonces, y hablando según otra cosa para considerar acerca de lo que experimentas de tratar de ayudar a los demás y no sale como esperábamos. Yo diría que sí se trata de sabiduría, pero algo que nos puede ayudar también es pensar en el mecanismo del sufrimiento. O sea, sabiduría específicamente acerca de el mecanismo de dukkha. Entonces, cuando actuamos con eso en mente, generalmente podemos ayudar, ¿verdad? Pero es cuando tratamos de ayudar
sin tener en mente ese mecanismo de cómo está, ¿verdad? Cómo están funcionando las condiciones para dukkha, que no podemos realmente hacer algo que es beneficioso. Okay. Claudia. Eso. ¿Ya me escucha, maestra? Ya te escucho. Buenas tardes. Yo quiero hablar un poquito acerca de la pregunta 3, que es, ¿qué alimenta la bondad y la compasión? Ayer me puse a leer el texto y he tenido problemas con una amiga y jefa en mi trabajo por diferencias digo, cada quien tiene una manera de ver la situación, pero me llamó mucho la atención en una parte que dice el texto que a veces la gente, aun cuando lo tiene todo, dinero, belleza, etcétera, tiene un sufrimiento, ¿no? Y así veía a mi amiga, ¿no? Teniéndolo todo, y me dio tanta compasión que hoy que llegó, en el primer momento que pude, fui a la oficina de ella y la abracé y le dije, yo te veo triste y te veo mal y independientemente no quiero que me cuentes nada, solo quiero decirte que estoy para ti y cuentas conmigo para lo que tú quieras. Y entonces ella, que es una persona muy dura, pero muy buena, se le salieron las lágrimas y me dijo, gracias, Clau. Y entonces ahí estuvo la respuesta de esa pregunta: ¿qué alimenta la bondad y la compasión? Pues esto, ser compasivo con los demás. Es como ese ciclo de tú das, pero también te dan a la vez, ¿no? Empiezas a romper esas barreras que también de alguna forma es el efecto dominó, ¿no? O sea, y creo que después de muchos meses de ella y yo alejarnos, esto nos volvió a acercar y incluso mañana vamos a desayunar y nuevamente, o sea, esos gestos de bondad que no cuestan nada y que no esperas recibir nada, simplemente es esa intención de caminar, de ver el dolor de los demás, ¿no? De decir, bueno, Eso, de la empatía, Claudia, ¿verdad? Porque de ahí vienen esos gestos, aunque sean pequeños, viene de la empatía. Así es. Y creo que sí tienes razón. Cuando uno actúa con compasión y con bondad, entonces ve que eso te hace sentir mejor, realmente, ¿verdad? Entonces, sintiendo mejor y entendiendo, volviendo una y otra vez a esa empatía para uno mismo y para los demás, entonces ya tienes alimentación para la próxima, ¿verdad? Así es. Y otra cosa que también te ayuda con esta bondad y compasión es, pues, tener amigos del Dharma, ¿no? Que también son bondadosos, como Claudia, como mis compañeros de Montaña Despierta, como mis compañeros de ahora del taller de lectura, ¿no? Que vamos en el camino y que nos vamos apoyando. Eso también a mí me nutre mucho. Sí, justamente esa es la parte más importante del camino espiritual, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el Buda, que los amigos espirituales son el total del camino. Porque ¿de qué otra manera vamos a experimentarlo, verdad? Sino a través de cada uno escuchándonos y practicando juntos. Así es. Gracias. Alejandra. Buenas tardes, Saya.
Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Pues a mí en lo particular me gustó mucho la lectura y subrayé algo que lo voy a poner en grande. Es la parte de, dice, en el momento en que brota el deseo, crea en nosotros una sensación de carencia, el dolor de necesitar. Para poner fin a ese dolor, nos esforzamos por cumplir ese deseo. Si nuestro esfuerzo falla, experimentamos la frustración, la decepción y a veces la desesperación. Y dije, wow. Y hay otra parte donde nos dice la lectura también, que el Buda menciona, que hay que resistir ese deseo. Sin embargo, no es una resistencia así de, no debo de desear, no debo de desear, sino de reconocer que surgió y de utilizar esta parte que llama el juicio sabio, de investigarlo y de dejar de verlo como un medio de felicidad. Sí, porque a veces queremos satisfacer ese deseo y creemos que la satisfacción de ese deseo puede ser la felicidad. Y en cierta manera es una felicidad momentánea, que más adelante va a volver a surgir y va a volver a surgir si nosotros no hacemos esta parte del entendimiento, ¿no? De la primera, el primer, digamos, no sé si se llama etapa o fase, que es el recto entendimiento. Eso es con respecto a la lectura, lo que dije, aquí está, ¿no? Aquí está. Lo voy a tener como muy presente. Y la otra fue una práctica. En las mañanas yo trato de practicar con meta. Y en esta ocasión varió. Creo que fue mudita, porque una cosa muy sencilla, pero que en realidad no lo era, fue que me están ahorita en la resolución en las escuelas de quién es aceptado, quién no es aceptado en las escuelas. Y anoche una persona me comenta, mi hijo se quedó en la escuela, en su primera opción, y yo en la noche lo tomé como un comentario. Sin embargo, cuando estaba en la meditación, surgió en mí ese recuerdo. Después lo visualicé a ese padre que me lo comentó, y después logré sentir la felicidad de ese padre, ¿no? O sea, fue primero como una imaginación y después experimenté la alegría del papá y la alegría del chico y experimenté calor en mi cuerpo y una sensación muy grata, y eso lo expandí hacia todos los seres. Esto me generó un día muy bonito porque pude estar con una persona que yo había sentido aversión por ella. Y hoy la pude abrazar, pude experimentar empatía porque está pasando por un mal momento. Y mis sentimientos hacia ella ahora son de compasión, de desear que se libere de ese sufrimiento. Y me di cuenta cómo con los pensamientos alimentamos estados mentales insanos. Entonces, pues lo que me ha empezado a redituar es no solamente la lectura, sino más la práctica meditativa y la práctica en la vida. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Alejandra. ¿Es correcto que es mudita? Es mudita, justamente lo describiste muy bien. O sea, pensar en la alegría de otra persona, una alegría que es sana, y después sentir esa alegría uno mismo y compartir esa, o sea, llenar la mente y el cuerpo con esa cualidad y dejar que se vaya compartiendo con todos y sí, eso trae ese beneficio, ¿verdad? De realmente poder estar más cercanos a los que están sufriendo también, cuando tenemos esa
cuando nos hemos fortalecido con eso, ¿verdad? Ujú. Alimentado con eso. Y hay Sí, algo que me, perdón, no, adelante. que me digo, yo soy psicoterapeuta, entonces, Esto, em, empezaste con algo acerca del deseo. Mm, sí, de la lectura. Ajá. Sí. Quería decir que, ok, el venerable Nandisena está traduciendo esta frase, Yoniso Manasikara, Ujú, como juicio sabio. Pero ujú, quiero decir muy específicamente que, y estamos ya hemos llegado a la hora, esto se trata específicamente de la atención, refinada y qué, atención, bueno, juiciosa, pero también se dice atención al origen, porque esa palabra yoniso, realmente yoni es vientre, literalmente el vientre de una mujer. Entonces se trata de atención a los orígenes de las cosas, una atención que es muy, muy atenta a, bueno, a la interacción de las cosas. Entonces, no quiero que se vaya a perder eso en esa traducción que estamos utilizando, porque el Buda dijo que esa cualidad, cultivar esa cualidad de la atención juiciosa o la atención sabia, em, es la cualidad más importante para aumentar estados sanos, aumentados beneficiosos a la mente. Esa cualidad de saber cómo utilizar nuestra atención. Así que Entonces ya es hemos mejor llegado al usar, final. Lo entonces es siento. mejor usar el término Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara, sí. O sea, atención juiciosa está bien utilizarla así porque lo que quiero es lo que espero es que se fijen en que se trata de eso, de cómo estamos utilizando nuestra atención para bien o para mal. Ujú, Mm, gracias. Bueno, gracias. Así que gracias a todos por las preguntas, los comentarios, su práctica. Que estén bien, que tengan muy buenas noches y hasta la Muchas semana gracias. entrante. Muchas Gracias. Hasta gracias, luego, Aya. Buenas gracias, noches. gracias Gracias a todos. todos. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno. Ah, Que ya, estén bien. yo no pude bajar el libro o sea, donde dice PDF está aquí, no, apretaba y no me llevaba a ningún lado. Ah, ¿no? Mm. Déjame probarlo ahorita mismo para ver porque la puedo volver a subir si sé lo que no está. O Claudia, también yo te puedo mandar yo te lo puedo mandar por email, pero quiero ver por qué fue que no sirvió. Entonces, Yo estoy permítame un leyendo la segundito. versión en inglés de Bhikkhu Bodhi, Sí, ok, también. pero quería ver la de español, sí. Sí, claro. Espérate, deme un segundito aquí, no les entero. No. Aquí, no. Ah, chotomate.org. Maestra, nosotros nos lo compartió Elizabeth. Sí. Entonces yo se lo puedo compartir a Claudia, te lo puedo mandar a tu correo, el PDF. También está bien, pero déjame ver porque no sé por qué no sirvió. Es porque el enlace. Ay, yo sí. Ok, deme un segundito y te lo pongo de inmediato. Pero sí, también está bien que si lo quieres compartir, Claudia, a Claudia, también está bien. Pero déjame, no, fue que no completé el enlace, ¿verdad? O sea, no tiene enlace ninguno.
¿verdad? Ujú. Sí. Permítame un segundito. Ahora no sé dónde está. Por eso es que el enlace no sirve para nada porque no está ahí. Ay, bueno. Ajá, ahora sí. Y ahora esto. And it's going to be with the link. Okay, copy the link. Done. Si ve que tengo que aprender, tengo que siempre estar aprendiendo la tecnología también para estar al tanto. Y aquí, the PDF is here. Okay, aquí, espérate. ¿Qué pasa? Okay, I got it. Ahora sí. A ver. Ok. Creo que ahora sí, deja ver. Eso, ok. Ahora sí sirve, pero sí, siéntense cómodas en compartir con todos. Creo que está, o sea, está disponible y al venerable Nandicena no le molesta si lo comparten. Bueno, Ok, buenas noches. vemos, Buenas maestra. Gracias por decírmelo, ¿verdad? Ay, de nada, gracias a ti por todo. Gracias. Ok. Bye, Clau. Bye. Adiós. Bye, Clau.